una presentación muy emotiva y esclarecedora de los retos que representa el legado de Zapata a lo largo de la historia, desde entonces hasta ahora. Bueno, ahora presento al profesor John Womack, quien es, como saben, el autor del muy conocido estudio Zapata de la Revolución Mexicana, publicado en inglés y en castellano en la edición clásica del siglo XXI y muchas veces reeditado. Le tengo una estima muy especial al profesor Womack, pues fue mi profesor cuando estuve en la Universidad de Harvard como alumno de doctorado, al igual que mi colega Bernardo García Martínez y posteriormente mis colegas Aurora Gómez Calvariato y Graciela Márquez, aquí presentes. Womack es autor de otras numerosas obras y ensayos, aparte del famosísimo Zapata de la Revolución Mexicana. Gran parte de la obra suya se refiere a la historia del movimiento obrero, tanto de México como problemas endales. Por ejemplo, tiene un libro que se llama Posición Estratégica y Fuerza Obrera, hacia una nueva historia de los movimientos obreros, libro publicado por Fondo de Cultura Económica en coedición con el Colegio de México, hace como 4 años. El 20 de noviembre de 2009, el gobierno de la Ciudad de México le otorgó a John Womack la medalla 1808 en reconocimiento a su trabajo de investigación en México. Pero Womack decidió entregar esta medalla al Sindicato Mexicano de Electricistas, una organización con la que dijo que tiene una deuda especial y a la que calificó como la agrupación gremial más importante y valiente que se haya formado en esta ciudad durante la guerra revolucionaria del siglo pasado. Una muestra de su compromiso. Le paso la palabra al doctor Womack. Para empezar, agradezco a los que han organizado esta reunión en honor de mi jefe, el general Zapata, y el Ejército Libertador del Sur y la Convención Revolucionaria de 14, 15, 16. Por el caos al norte, no tenía tiempo para escribir toda una ponencia. Iba a tomar apuntes, y bueno, entonces se me fueron de la mano los apuntes, entonces acumulaba tanto que no podría decir en 2 horas. Entonces el trabajo mayor de los últimos días ha sido tachar. Entonces los apuntes que quedan, que sobreviven, resultan medio desordenados y pueden parecer incoherentes. Lo que quiero pensar es que yo no soy incoherente, pero entonces tendrán que aguantarme. Sí, bueno, les pido por favor. Como ya han pasado más de 50 años después de las investigaciones que yo hacía, he aprendido muchísimo de las obras para mí nuevas, que me han enseñado cosas maravillosamente nuevas para mí. Y entre unas 3 docenas de historiadores antropólogos, podría mencionar unos pocos. Jonathan Haidt, un antropólogo de Estados Unidos, que ha pasado mucho tiempo
por el río Balsas. Ward Barrett, un gran historiador de las primeras haciendas azucareras de la zona de Morelos, Horacio Crespo, Laura Espejel, el compañero Salvador Rueda, Alicia Hernández Chávez, por su tesis ya de 73 y sus trabajos sobre Anenecuilco, haciendas y pueblos, Morelos. Cheryl Martin, otra historiadora norteamericana, María Elena Martínez, Manuel Moreno Fraginal, el cubano, gran historiador del ingenio cubano, Renato Francisco Pineda Gómez Cruz, trabajos me han en los últimos años que me han fascinado. Y no puedo dejar de mencionar a Arturo Barba. Y como van ustedes a ver, espero, que tanto mejor, gracias a ellos, entiendo el trabajo por hacer. Primero, quiero apuntar algo sobre el libro que a pesar mío salió hace 50 años, sobre el título original era algo diferente del título de la casa editorial, era sencillamente la revolución en el estado de Morelos, 1910 y 20, porque no quería separar al general del movimiento ni de la revolución. Bueno, primero nota de lo poco que yo entonces, en 1963 empecé la investigación, de lo poco que yo entendía entonces de los ejércitos de la Revolución Francesa. Mi plan original para el doctorado, para la tesis de doctorado, era historiar el Ejército Libertador del Sur, hacer una historia social militar de aquel ejército revolucionario. Ya que yo no tenía ninguna capacidad como los historiadores franceses ni los archivos ni el tiempo que ellos tenían, no podía hacer nada comparable con lo que ellos habían hecho. Pero todo lo que podría encontrar, sobre todo en el gran archivo que se llama de Magaña, desde el cuartel general del ejército del sur, que están todavía, que yo sepa, en la UNAM. Todo aquello y las otras fuentes y pláticas, nada formales, y tiempos pasados, andando muchas veces con el maestro Sotelo Inclán, a veces yo solito, de Cuautla para abajo, por Talizapán, Cúcuta, trataba todavía de escribir una historia social militar. Y todavía es lo que más me interesa. La toma del poder, así que sea civil o militar, pero por la justicia. Entonces, por eso me interesan a ejércitos revolucionarios por la justicia. Otra nota. La
primera frase del prefacio en inglés, en inglés, perdón, country people who did not want to move, no sale bien en español como no querían cambiar. Eso no fue lo que yo quise decir. Se entiende mejor, yo creo, en una traducción francesa, ne voulez pas bouger. Pero mejor es una traduzione italiana, un popolo di contadini che fecero una rivoluzione perché non volevano andarsene da dove erano. No querían esa gente, lo que yo quise decir, dejar de donde eran, que es lo que dice el italiano. No querían dejar sus pueblos y aldeas, no todos eran pueblos. Unos, en inglés la palabra es Hamlet, como el héroe shakespeariano, pero aldea sí tiene valor como algo junto con el pueblo, con los pueblos. No querían dejar toda la familia, la propiedad, los derechos, los negocios suyos, su trabajo, su seguro, su seguridad, sus recuerdos, sus esperanzas, todo lo que tenían en sus pueblos y aldeas. No querían dejarlo para entrar en el mercado de trabajo, vivir indefinidamente como forasteros por donde quiera, de sueldos entre extranjeros, por donde quiera, así, sin quien los defiende, para defenderse por donde quiera, todavía sin saber, en el momento de dejar todo lo familiar, todo lo conocido, sin saber que podría haber nuevas comuniones en el viejo sentido latino, que ellos mismos podrían, comuniones que ellos mismos podrían hacer, nuevas relaciones sociales buenas y nuevas que ellos mismos podrían aprender entre sí, como por ejemplo la camaradería. Yo seguramente creía que los aneníquicos entre varios en Morelos podrían cambiar, como yo lo describí ahí mismo en el prólogo, donde los viejos odiaron a los jóvenes para guiar a los nuevos en una nueva lucha en serio, en tiempos de ferrocarriles. Ellos habían luchado, sus abuelos, tiempos antes de ferrocarril, en un mundo nuevo. Los viejos dieron cambio a los jóvenes, joven Emiliano, y también el epílogo, donde yo mismo, anónimo, ahí en el cuerpo, veía a los niños que ellos podrían hacerse crecer, hacer hombres y mujeres fuertes, capaces de aguantar las tensiones de este mundo ya nuevo por los años 60, guerra fría que podría ser catastrófica en cualquier momento. Ellos eran capaces de crecer por su pasado. Tercer punto, tendré que correr. Por varios
varios investigadores estudiosos, sabios de estas cuestiones han escrito que yo escribí el dominio zapatista de Morelos en 1915 era una utopía o un paraíso. Mi compañero Adolfo así lo escribía. Yo sí, a veces menciono la palabra, pero siempre en boca de otros. Yo no creía que era utopía y creo que los zapatistas, digo, los militares, los jefes creían que era paraíso, utopía tampoco. Sí es cierto que, como Pineda Gómez sugiere, que yo dejé en el libro una contradicción no explicada entre el localismo del ELS, Ejército Libertador del Sur, y su conciencia nacional, su expansión extrarregional, su ambición nacional por la justicia. Además, como él sugiere, esta contradicción vino por mi dependencia ignorante en antropólogos norteamericanos en particular, ¿no? Sobre todo por conferencias que yo habitaba en Harvard sobre el antropólogo Redfield, muy, que diría, armonista. Pero también sobre Oscar Lewis, que no era nada localista ni armonista. Esta contradicción yo debería haber explicado para mostrarla como una tensión real al interior del ELS. La tirantez típica en un ejército guerrillero mientras va cambiando a hacer guerra regular, como yo ya entonces había leído en los escritos militares de Mao Zedong. Yo sí tenía el buen sentido en inglés para no escribir peasants o ni campesino en Morelos, lo cual trataba de explicar en el texto. La palabra española campesino sí aparece 25 veces en el texto mío en inglés, pero siempre por citas de una revista, El Campesino, en los notas al pie de página de la página, perdón. Yo, en lugar en inglés de escribir peasant o campesino, sí, una vez, la traduje como gente del campo, que no necesariamente trabajaba en la tierra. También eran arrieros, carreteros, carpinteros, herreros, gallerandos, comerciantes de modada, de caballada, caballeros de guerra. Sí, también Pineda Gómez tenía razón que yo era, todavía soy, escéptico sobre si el zapatismo era una causa especialmente de indios. De hecho, yo me opongo a aquella interpretación, que era causa nacional. Si otra cosa, si pudiera yo vivir lo suficiente con claridad para volver a estudiar Morelos, quisiera estudiar en particular lo siguiente, por su importancia. Primero,
varios, lo que ahora llamamos intelectuales, pero de varias profesiones, de preparación más o menos, de cultura, visión o agudeza analítica más o menos. Por ejemplo, sobre todos, Felipe Ángeles, Ángel Barrios, Leobardo Galván de Boston, Lázaro Gutiérrez de Lara de otra parte del país, pero tipo tremendo, Juan Gutiérrez de Mendoza, Dolores Jiménez y Muro, Paulino Martínez, el vocero de los zapatistas en la convención asesinada, Otilio Montaño, Manuel Palafox, Antonio Villarreal, también del norte, de La Paz, y sus hermanas, luchadores tremendas. Por medio de aquellos quisiera estudiar los límites bastante estrechos de la cultura política de entonces y los conceptos contemporáneos del juarismo, liberalismo, positivismo, anarquismo, socialismo. Ojo, no incluyo a los Flores Magón por falta de respeto de su por ser tan valientes ellos, sino porque yo creo que andaban más perdidos que los que mencioné, estaban en parte por la cárcel, pero también muy soñadores que no funcionaban bien en guerra. Otro campo de estudios, los trabajadores industriales, especialmente los que tenían poder industrial y tecnológicamente estratégico, trabajadores ferrocarrileros en lugares estratégicos, los talleres de Amecameca, la parada para tomar agua en Tres Marías, del ferrocarril central, y para checar frenos, poner agua, engrasar ejes, etc. Y el enlace del ferrocarril central y el interoceánico en Puente de Isla. Segundo, el SME de electricistas, fundado en diciembre 14, creciendo poderoso y radical cuando el ELS era el más fuerte, con poder estratégico enorme en Necaxa, dando fuerza a las minas de Pachuca, el oro, y a todo el Valle de México, no solo a las fábricas, sino el transporte eléctrico en Ciudad de México para mover el flete diario entre terminales ferrocarrileros. Y el último lugar que voy a mencionar, los trabajadores de Atlisco, por su planta eléctrica, dando fuerza no solo a la gran fábrica textil y la liga de Atlisco, sino también a las haciendas ricas y modernas a sus alrededores. Otra cuestión mucho mayor, tal vez la más grande de todas, la más grande, los movimientos demográficos y la densidad por el sur morelense. Y aquí los apuntes se me fueron y he tratado de tachar, como el compañero puede ver, lo posible. Y tal vez saldrá más incoherente. Son de mayor las migraciones, es lo que quiero tratar, los movimientos demográficos son de mayor
de gran importancia, desde muy antes de la conquista. Así llegaron los mexicas, pero y mucho más movimiento por todo lo que ahora es la República Dominicana. Y esto, pero también antes de la conquista, sobre todo en esa zona que nos interesa, por la caña de azúcar y sus características, sobre todo por la zafra, la demanda altísima y a la vez temporal del trabajo. Esto, por supuesto, pone en cuestión las raíces y la continuidad de los llamados antiguos pueblos de la zona, sobre todo en los distritos de caña. Y una vez que el capitalismo iba en expansión en el siglo XIX y pone sus ferrocarriles, las haciendas azucareras, plantaciones, como se llaman al norte, técnicamente modernizadas, y una nueva producción de arroz en los distritos sorianos atraía mucha nueva inmigración permanente y temporal. Más interesante para mí es la emigración de los distritos azucareros o la fuga por cualquier razón de gente dejando sus pueblos, rompiendo con sus pueblos, andando afuera, donde quieran, para poner sus propias pequeñas colonias, haciéndolas su nuevo lugar, una nueva comunión, y pasando el tiempo haciéndolas nuevos pueblos que a veces inventan genealogías colectivas para reclamar y reconocimiento como así pueblo desde tiempos inmemoriales y para reclamar terrenos, tierras. En efecto, eran estos emigrados que eran a la misma vez refugiados y pioneros, que pasando los años hacían, bueno, más o menos sus propios pueblos respetados, digo, más o menos por otros pueblos. Más interesante por este lado para mí es la emigración a los distritos de Guerrero, donde los zapatistas de Morelos tenían sus propias conexiones más fuertes. Al medio Balsas, tierra de Jesús Salgado, desde Teotihuacán, bajando el Balsas hasta lo que antes era Cungarato, Ciudad Altamirano. Ya los AMI y otros antropólogos nos han enseñado que desde el siglo XVIII emigrados, renegados y refugiados de haciendas y de pueblos habían allí dejado Morelos para poner allí, sentarse, poner allí sus propios aceras, sus propios lugares, y que yo, como hipótesis, diría que en el siglo XVIII eran arrieros de allí, trabajaban entre Balsas, medio Balsas, ida y vuelta hasta Cuernavaca y Cuautla, y otros, los jóvenes y los más pobres, llegaron por la zafra. Así que en 1911 las conexiones ya tenían 150 años
para que los zapatistas de Morelos podrían apelar o atraer ayuda de allí. Vale la pena estudiar las estadísticas del pobre censo de 1910 para notar cuáles estados tenían cuántos hijos residentes en otros estados. Somos hijos del Estado de México y de Guerrero, por mucho, los más numerosos en el Estado de Morelos. Pero la cuestión demográfica migratoria es aún más interesante si les dan colores, o sea, calidad étnica. Entonces, como unos historiadores de los más valientes de México, Cheryl Martin, Brígida Gómez, nos han enseñado esa cuestión demográfica migratoria vuelve a ser la cuestión riquísima de la África en la historia de México. Bueno, ya se sabe, aquí en presencia de ustedes no tendrán que pintar esa historia de la esclavitud africana en México. Pero quiero muy concretamente notar que la hacienda de San Francisco Mazatlán se extendía hasta la barranca, al otro lado, a través de la cual está el pueblo de San Miguel, Anenicuilco. Yo no puedo concebir que no hubiera amores que trasciendan la barranca para que, bueno, pronto nacieran luego niños anenicuilquenses de origen genética africana y mexicana, nacidos de mujeres libres mexicanas, de vientres libres, así que los niños también libres y creciendo en libertad republicana portuguesa para tener sus propios niños libres, aceptados más o menos, aunque de casta todavía y siempre discretamente casta manchada en sus pueblos de nacimiento. Así, bueno, no hay tiempo para entrar más en esto, pero la historia, en esta historia concreta, pero la historia de la esclavitud moderna, o sea, la esclavitud apropiada, reorganizada, dirigida por el capitalismo, la esclavitud que Marx de manera hegeliana llamaba la esclavitud directa, es la historia del trabajo, del mercado de trabajo absoluto, donde no solo las capacidades de trabajo eran mercancías, sino los trabajadores mismos eran mercancías. Dialécticamente, por eso, como estos estados directos, ellos mismos mercancías, eran sin embargo humanos precisamente por el valor que ellos como humanos podrían producir, eran de una humanidad indeterminada, absolutamente en su propio universo, de humanidad indefinida, humanidad sin límites, totalmente fuera
de los límites del universo humanamente limitado de su dueño. Eran entonces todos entre sí puramente como esclavos de dominio pleno, todos lo mismo, todos iguales. Yo creo que la apreciación más verídica de ellos es verlos en el trabajo y en el mercado, todos a riesgo siempre, bajo las necesidades continuamente cambiándose de sus dueños, condenados a hacer frente a la inestabilidad continua, cambio continuo, eternamente en un universo donde eran eternamente extraños, objetos puramente para la explotación y cambio en el mercado, pero sujetos en su común, en su extrañamiento común de sus dueños, absolutamente contra sus dueños en sus relaciones entre sí, mutuamente, donde quiera que se encontraran, podrían reconocerse el uno en el otro, entre sí. El contraste entonces era radical entre la esclavitud directa y la incorporación popular del pueblo, entre la lógica de la vida de los esclavos en las haciendas, las plantaciones azucareras, y la lógica de la vida de los naturales en sus propios pueblos corporativamente determinados. La plantación era un negocio mezclado, contradictorio en su naturaleza, capitalista en producción de mercancías, esclavista en sus productores, a un lugar de inestabilidad continua por su cuenta, a cuenta de los precios siempre variables del azúcar y del ron, y también de los trabajadores mismos. Pero los esclavos siempre esencialmente extranjeros, cada uno siempre en tensión con el uno al otro, por otro cambio, por orden impredecible, pero forzado, otra pérdida impredecible de todo lo familiar. Ok, déjame brincar. Entonces, esa diferencia entre la vida del esclavo hay que tomarlo muy serio. Entre los esclavos del siglo XVIII y sus descendientes que sobrevivían, tenían abuelos, los de, digamos, el papá de Emiliano había tenido compañeros que eran hijos, nietos de esclavos. Déjenme brincar a la tesis mía. Los esclavos no tenían ninguna seguridad, pero tenían esa capacidad de hacer compañeros con cualquier persona. Además, una capacidad de desconfiar al dueño, como los del pueblo no tenían. El pueblo tenía su naturaleza en su existencia corporativa. Bueno, entonces lo que quisiera argumentar, si tuviera, Dios me diera otras vidas menos complicadas, yo diría, punto final por esta cuestión, que
que los hijos de Morelos Indio no podrían ahora hacer más de 50, 60 revueltas locales en 1910-11, más o menos coordinados, también más o menos en competencia entre sí, pero no podría haber mantenido la coordinación para mucho, ni prevenido la competencia entre sí por mucho. Mucho menos podrían haber proyectado una causa nacional. Solo los hijos de Morelos, así mezclados, mestizos con muchos más, los hijos de Morelos africano, mestizo, mulato, moreno, pardo, Morelos, podrían haber hecho la revolución del sur, podrían haber organizado el ejército libertador, no liberal, sino libertador del sur. Podrían haberse imaginado para sí mismos, por sí mismos, una causa nacional. Podrían haberlo organizado un ejército por una causa nacional y podrían haberse mantenido en guerra estratégicamente. No quiero dejar la idea de una tesis genética, es social, cultural la tesis. Por eso el plan nacional ya no, en 1911 no era el plan de Menehuil, ni el plan de Ayushusla, sino por un lugar, una vez, una parte de una plantación, una azucarera, el plan de Ayala. Dos costados por esta cuestión. Limandur reconocía el asunto cuando hablaba de la cafrería de Morelos. Molina Enríquez también habla de lo africano, de los del sur. Otras dos cuestiones, solo por unas líneas. Perdóname, te ruego que me disculpe que he tomado tanto tiempo. El catolicismo y la iglesia, cosas algo diferentes. En el sur, sobre todo el guadalupanismo en el obispado de Cuernavaca. Y ese evento extraño de la entrada guadalupana en 14, 2 veces, hay que estudiar quién organizó dónde. Y cuál era al fondo y superficialmente la relación entre la relación católica en el sur. Y al final, después de todo, por el criterio internacional, entonces, quiero mencionar que los programas agrarios del sur eran relativamente moderados. Había un grupo, por ejemplo, en el Duma, el Parlamento ruso, en 1906-07, los Truloviki, el grupo laboral, que proponía el grupo, bueno, se decía radical, pero era de los moderados a veces, colaboraba con el grupo más centrista del Duma, del Parlamento, pero proponía la nacionalización de la tierra. Entonces, en comparación, la demanda, la propuesta del sur era relativamente moderada y se entiende así mejor aún el peso histórico de lo injusto al ver cómo resistía la lucha relativamente moderada
el zapatismo por la justicia nacional. Gracias.